Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta serie de capítulos denominado Pochtecatl. El día de hoy, como ustedes pueden ver, estamos con una figura muy importante para el CIDE, para la comunidad del CIDE, para la comunidad económica del país, para la comunidad de académicos especialistas en economía. Nos encontramos el día de hoy con el doctor José Romero, quien es nuestro director. Voy a hablar muy breve de una gran experiencia que tiene el doctor Romero, doctor en Economía por la Universidad de Austin, Texas, maestro en Economía por el CIDE, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de más de 100 libros, artículos, capítulos de libro en su conjunto, autor de uno de ellos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Fue director del Centro de Estudios Económicos por 6 años del Colegio de México y ahora, pues como ya lo comenté, director del CIDE. Líneas de investigación, la preocupación principal del doctor Romero, estado desarrollador, casos exitosos y lo más importante, cómo esta investigación que ha realizado le puede servir a México para establecer una punta de lanza para su desarrollo desde una perspectiva nacional. Doctor Romero, muchas gracias por estar en este capítulo de Pochtecatl, que es un mecanismo de difusión para saber y que la gente se entere qué es lo que está pensando la gente del CIDE. Al contrario, Adolfo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en tema, doctor. Hemos hablado en muchas sobremesas sobre el desarrollo del país, pero nos gustaría que nos compartiera, doctor, ¿cuál es su concepción, cuál es su idea del desarrollo? Bueno, la preocupación, a mí me tocó vivir parte del antiguo milagro mexicano, que desde 1936 hasta 1976, de que crecíamos a unas tasas muy altas. Luego la época la época de Echeverría y López Portillo, donde no fue tan, sí se creció mucho, pero tuvo un precio muy alto, que fue la crisis de la deuda. Y luego, a partir del 82, pues un estancamiento económico brutal, con una tasa de crecimiento promedio anual del 2% y una tasa de crecimiento de la población de alrededor de 1.5. Entonces el cambio en el ingreso por habitante ha sido realmente ínfimo. Y ¿qué hacer? Pues entonces hemos visto, la teoría económica da muy pocos elementos para ayudar en esto. Hay un economista muy famoso, ortodoxo, que escribió un libro de divulgación, se llama Hellman, que se llama el misterio del crecimiento económico. Realmente nadie sabe. Entonces, una cosa prudente fue voltear la vista hacia los países de Asia. ¿Cómo le hicieron para en 50 años convertirse de países atrasados a países altamente desarrollados? Si alguien les hubiera dicho hace 50 años que se especializaran en su vocación, pues esos países seguirían sembrando arroz y se negaron a seguir su ventaja que les habían asignado comparativa y pensaron que se merecían algo mejor y crearon sus ventajas comparativas. Ahora sus ventajas comparativas son la ciencia, la tecnología y la eficiencia. Sí. Doctor, sobre este tema del papel del Estado en el desarrollo económico, desde una perspectiva mexicana, ¿qué factores externos tenemos que considerar
para esta proyección? Sabemos muy bien qué hicieron estos países. Recuerdo muy bien el libro que usted me recomendó de Johnson sobre el papel del Estado desarrollista, pero hay coyunturas importantes. En el caso de Japón, por ejemplo, siglo XVIII, XIX, hubo una coyuntura importante. Alemania, usted me lo ha comentado muchas veces, hay una coyuntura internacional interna. ¿Cómo ve a México en este contexto global y, por supuesto, en una transición de poder que vamos a tener dentro de muy poco? Pues haciendo un poquito de memoria de aquí en México, por ejemplo, el periodo de industrialización, el primero, que empezó con Ávila Camacho, fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí se tuvo que sustituir importaciones porque no había disponibles, y luego que acabó la guerra, Estados Unidos estaba muy ocupado en abastecer su demanda interna y la de sus aliados, así es que nos dejó en paz hacer nuestro proyecto de industrialización, y cosa que no había sucedido ahora durante el periodo neoliberal. Estábamos muy ligados a los Estados Unidos y a la hegemonía de Estados Unidos. Ahora se presenta una coyuntura favorable. Estados Unidos pues ha disminuido su poderío económico, y hay otras alternativas. Hay otros países que están desarrollándose y que se convierten en potencias. Ya por lo menos vamos a vivir en un mundo bipolar, pero también tenemos, el que está pujando mucho es India. Por supuesto. México puede tener una coyuntura favorable porque pues puede tener alternativas a los Estados Unidos nada más, que ha sido la única visión. Y Estados Unidos ya no es tan atractivo porque es un mercado en retroceso. Solo el 10% de su actividad económica es manufacturas, es un mercado de reposición, no es un mercado de abastecer. Los grandes mercados están en Asia. Entonces, pues plantea qué hacer, que ya no ser maquilador, sino tratar de crear empresas nacionales que compitan con el exterior. Tarea muy difícil porque es prácticamente comenzar de cero. Se destruyó todo durante el periodo neoliberal, hay que volverlas a hacer. Me refiero a empresas en el sector manufacturero, que es donde ocurre la mayor parte o prácticamente toda la innovación. Doctor, sobre este punto del Estado desarrollador y considerando estas experiencias de los países que he comentado, también está el caso de Corea, podemos hablar del caso reciente de Vietnam, ¿qué elementos tendríamos que recuperar para establecer este desarrollo nacionalista autónomo, independientemente de que estamos atados a un tratado de libre comercio que establece algunos lineamientos que nos prohíben, entre comillas, establecer relaciones con países que no son de mercado, por ejemplo? ¿Qué podríamos establecer como una opción, este plan B de desarrollo, independientemente de estos procesos de integración subregional? Bueno, un hecho de la vida real en México es que el sector manufacturero es mexicano en el sentido geográfico del término, porque en realidad es propiedad de empresas extranjeras. Y estas empresas pues realizan sus diseños de productos, sus innovaciones y sus redes de suministro en sus países de origen. Entonces es difícil que a través de estas empresas nosotros logremos un proceso propio. Por eso se nota mucho y una preocupación la desvinculación de los centros públicos de investigación, sobre todo en ciencia y tecnología, que no están ligados al sector manufacturero, simplemente son los programas académicos. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer? Pues crear empresas mexicanas. Una sería, si hubiera un poco más de flexibilidad en el Tratado de Libre Comercio, es que las nuevas empresas que se establecieran en México, pues se les exigiera o se les pidiera o se les solicitara que se asociaran con empresarios mexicanos para que efectivamente se transfiera esa tecnología, que ha sido el caso de prácticamente todo Asia. Luego, pues también hay una política de crear nuestros propios consorcios nacionales, buscar conglomerados nacionales para que tengan, digamos, una integración horizontal, varios de diferente tipo. Por ejemplo, el caso más, no sé si quiere el señor, pero por ejemplo, que es un ejemplo que ha sucedido, por ejemplo, en Corea.
El grupo Carso tiene bancos, tiene tiendas departamentales, tiene compañías telefónicas, financieras, y puede diluir pérdidas a lo largo de horizontalmente en sus empresas. Si pudiera, por ejemplo, incursionar en el campo de la electrónica o otras aventuras tecnológicas, siempre y cuando el Estado los apoye en esos riesgos. Es el caso de Samsung, que era una empresa conglomerado horizontal, dedicado al comercio al por menor, a los textiles, a la ropa, y oportunista. Cada vez que había un proyecto sí, lo tomaba y se lanzó en la aventura de hacer memorias, y tardó 6 años con pérdidas hasta que eventualmente fue la vaca que daba la leche, ¿no?, de la compañía, y se convirtió de una compañía que tenía otro giro en una compañía electrónica ya verticalmente integrada. Entonces hay muchas lecciones para México que se pueden hacer. Actualmente hay que crear conciencia en nuestros hacedores de política, de la necesidad de una política industrial, que no implica, hoy uno oye política industrial y se imagina uno fierros. No, es un proceso de modernización, de aprender, de crear actividades, innovar, no solo en las actividades manufactureras, sino en actividades de cómputo digital, etcétera, y uno solamente aprende haciéndolo, ensuciándose las manos, y es un proceso evolutivo. China le llevó 50, 60 años para ser lo que es hoy, Corea otro tanto, pues Vietnam pues ya nos está pisando los talones, y tuvo una guerra desastrosa. Terrible. Y entonces yo sí le veo esperanzas, pero estamos en una situación ideal. Todos los indicadores, la economía sana, la próxima administración recibe un país con infraestructura, sin deuda, sin inflación, un tipo de cambio estable, paz social, un capital político enorme. Entonces están las condiciones como para atreverse a dar un paso innovador, planificar como decían los alemanes, planificar el capitalismo. Doctor, sobre este tema, sabemos que usted ha hecho investigaciones al respecto. Está este libro del Colegio de México del 2018 sobre el ejemplo de algunos países. Con base a ese estudio, desde una perspectiva nacional, usted desarrolló 17 puntos que los hemos platicado. ¿Nos podría comentar un poco sobre esos 17 puntos? Pues sí, mira, el primero es que el crecimiento de un país depende de la innovación. Los economistas dicen que de la inversión, pero la inversión de realidad depende de la innovación. Keynes decía que la inversión está dominada por lo que él llamaba los espíritus animales, pero en realidad lo que quería decir se puede interpretar que son las oportunidades de inversión, y estas vienen a través de la innovación. La productividad, por ejemplo, aumenta muchísimo porque los productos que se producen valen más. Por ejemplo, un iPhone o electrónica tienen mayor valor. Otra forma es reduciendo costos, pero la innovación produce un aumento en la productividad, fomenta la inversión y genera crecimiento económico. Los acumulacionistas decían que si se invierte mucho y se educa la mano de obra, solito el país crece. Pero no, tenemos el caso de la Unión Soviética. Se invirtió en bienes de capital y fábricas, y se educó a la mano de obra y no se produjo, no se despertó al genio de la innovación. Entonces, no solo son acumulación de capital y de mano de obra calificada, se requiere algo más, que es, por ejemplo, la competencia, pero la competencia entre nacionales que luego puedan ir a competir a nivel mundial. Se necesita incubar a los campeones nacionales para que produzcan bienes de clase mundial y se puedan ir a enfrentar
al mundo. Si no, caemos en lo que se llama la trampa del ingreso medio, que no podemos crecer más porque no tenemos tecnología y nos dedicamos a productos intensivos en mano de obra que siempre nos salen competidores. Sí. Entonces estamos estancados ahí y no pasamos de eso. Entonces es una súper gran oportunidad para poder desarrollarnos haciendo una, yo no le diría pues ya política industrial, una política de desarrollo deliberada, una planificación del crecimiento. Y no poner toda la esperanza en que va a llegar la inversión extranjera. Y eso ya lo vivimos en el 1994 con el TLC, que íbamos a pasar al primer mundo. Pues no pasamos al primer mundo, después ya son 30 años, ¿no? Sí, ya se cumplen 30 años. Ya son 30 años y no ha pasado nada. Con el llamado nearshoring, pues que en realidad no hay, por lo menos hasta el 2023 no se ve un flujo masivo de inversión extranjera, pues no nos va a sacar del atolladero. Y si llega y no le ponemos reglas, pues 30 años más adelante vamos a estar en la misma situación. Hay que crear ese sector productivo propio. Ningún país de Asia está basado en empresas transnacionales. Todos esos conglomerados son empresas de esos países. Y es lo que tenemos que hacer. Nos hemos convertido en un país maquilador, ¿no? Fíjese, desde el siglo XIX, ahora que lo comenta, hubo una ley en Japón, en la época Meiji, que prohibía la inversión extranjera. Sí. Y solamente tuvieron 2 préstamos para construir un ferrocarril de Tokio a Yokohama y otro para la modernización de la vía. Entonces, hace un siglo, más de un siglo. Doctor, para ir cerrando, me parece que tenemos muchos retos, muchas oportunidades en estos contextos. Hay una coyuntura internacional, tenemos cuadros, tenemos instituciones de investigación, capital humano del que tanto se habla. ¿Hacia dónde nos tendríamos que dirigir los académicos, los estudiantes, para ser parte de la solución de los problemas o por lo menos entrar en este engranaje para generar políticas públicas de largo plazo, nacionalistas, y que sean realmente adaptables a la realidad del país? Pues yo creo que tenemos un Estado legítimo y fuerte, eso ya es una ganancia. Lo que tenemos que fortalecer es nuestro nacionalismo. En el mundo dominan los países fuertes y la ley internacional es la ley del hegemón, la ley del más fuerte. Si queremos ser respetados en el mundo, debemos ser económicamente fuertes. ¿Y cómo se realiza eso? Pues planificando ese crecimiento. Por ejemplo, necesitamos más que educación superior, necesitamos mejorar muchísimo la educación básica y la educación media. Ahí es donde tenemos una falla. Hay mucha tecnología disponible, ya libre, que no se puede asimilar por pequeños empresarios por falta de preparación. Hay que recordar que, bueno, algunos conservadores es el 50%, otros el 60% de la fuerza de trabajo vive en la informalidad. Y si esa informalidad estuviera mejor educada, podría aprovecharse de mucha tecnología que existe para los oficios y eso mejoraría muchísimo la productividad. Entonces habría que hacer una estrategia para el sector moderno de la economía y otro para el sector social, de crecimiento. Pero creo que es lo más importante que yo creo que nos falta es estar conscientes de que existe esa posibilidad y no buscar recetas que ya probaron no resultar. Y si no hacemos eso, pues tenemos a la academia y sobre todo a la ciencia y la tecnología como una quinta rueda inútil, nada más de adorno, pero que no está engranada con el sector productivo. Y pues esa es una tarea
difícil, se ha logrado mucho, pero la nueva administración que llegue, pues cuenta con todos los elementos para lanzarse a un desarrollo diferente. Y hay que aprovechar que en 2 años se revise el Tratado de Libre Comercio. Entonces, solicitar, pues negociarlo verdaderamente para que nos podamos industrializar. Yo creo que a Estados Unidos le conviene un país próspero, sin tantas dificultades. Se habla del narco y de la pues ¿cómo no va a haber descomposición social después de casi 40 años de un crecimiento casi nulo y concentración del ingreso? ¿Cuál es la mejor forma de acabar con la pobreza? Es que el crecimiento económico es lo que nos ha mostrado China, y también China ha atacado la desigualdad, pero no con el mercado, sino ya mediante políticas de Estado, de que ya controlen como menciona el presidente, como diría Juárez, que controlen la opulencia. Sí. Y un Estado fuerte lo puede hacer. No es incompatible un capitalismo administrado con un Estado fuerte que los regule y que no coopten el Estado. Pues precisamente este es el objetivo, doctor, de las cápsulas Pochtecatl, tener unas discusiones que vayan más allá de los elementos abstractos, teóricos, y adaptarlos a una realidad nuestra que es compleja, es una realidad muy particular, tenemos una historia vasta, tenemos una relación muy interesante entre las diferentes fuerzas productivas, y yo concuerdo con usted, están los elementos ahí, es un buffet, aquí lo a servir y establecer una ruta crítica que espero que el próximo gobierno así lo haga. Le agradezco, doctor, que nos haya acompañado, que nos haya compartido sus reflexiones sobre el desarrollo nacional y sobre todo los retos que tiene la Academia Mexicana y los centros de investigación como el CIDE. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, Adolfo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima cápsula de Pochtecatl. Agradecemos su atención y espero que disfruten los contenidos de nuestros programas. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl,